Dios les bendiga, amados hermanos, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Este es su hermano el profeta José Ramírez. Amados hermanos, yo quiero hablar hoy acerca del tema de la gran tribulación, porque son temas y eventos que se van a cumplir. Por eso el pueblo de Dios tiene que estar apercibido, porque estas cosas están próximas a cumplirse. La gran tribulación se va a desarrollar en la tierra a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Eso está en Daniel 9:27. Y será un tiempo de juicio de Dios como nunca se ha vivido desde que hay hombres sobre la tierra, ni lo va a haber después de esto. Dios dice en su palabra que Él va a limpiar la inmundicia, el pecado y la rebelión de los hombres impíos con fuego. En 2 de Pedro 3:7 y 10 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en el versículo 10 dice que los elementos ardiendo, oiga bien, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y sigue diciendo también en Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, arderán. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Oiga usted, ese día está muy cerca. El mundo está descuidado en sus encrucijadas y en sus entretenimientos de la carne. Ese día está cerca en que los soberbios, los irreverentes, los que se burlan del Evangelio de Jesucristo van a arder. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este tema pocos quieren oírlo y muchos tampoco quieren predicarlo por temor a que la gente se espante y salga corriendo de las iglesias, deje las sillas vacías y también dejen de arrojar en el cesto de la ofrenda o el alfolí lo que a ellos les interesa en realidad de la gente. Pero es mejor que despierte a la gente a esta verdad que se va a cumplir porque es verdad de Dios, y no que lo hagan en la gran tribulación, o peor, que lo hagan en las llamas del infierno. Y entonces dirán algunos: bueno, hermano, pero si esto es verdad, entonces, ¿cuándo comenzarán esos días de la gran tribulación? Oiga bien, los tiempos de la tribulación comienzan inmediatamente después del rapto de la iglesia. Subiendo la iglesia al cielo, inmediatamente comienzan los días de la tribulación. Los primeros 3 años y medio serán de una aparente paz y prosperidad, mientras el anticristo y el falso profeta engañan a la humanidad para que lo adoren y así se pierdan para siempre junto a ellos y vayan al lago de fuego. Luego, según Daniel 9:27, a la segunda mitad de la semana 70, que son los 7 años de tribulación, el anticristo se quitará la máscara de hombre pacificador y se va a manifestar tal cual es, como una bestia del infierno, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué se puede esperar de un engendro del diablo? Y unos se preguntarán: ¿y dónde estará la iglesia de Jesucristo para esos días de la gran tribulación? Otros dicen: ¿pasará la iglesia por parte o por todo el periodo de la gran tribulación? Bueno, hay quienes enseñan que la iglesia de Jesucristo pasará por la gran tribulación. Otros enseñan que solo sufrirá parte de la gran tribulación. Y unos dicen que la iglesia será levantada al cielo a la mitad de la tribulación. Otros dicen que será después de la gran tribulación. Pero déjenme decirles que la iglesia de Jesucristo no vivirá
ni al comienzo de la tribulación, ni a la mitad de la tribulación, ni al final de la tribulación. Y muchos confunden la situación actual del mundo con la tribulación de la que habló el Señor, cuando los eventos que estamos viendo hoy en el mundo son principios de dolores, no es la tribulación. Imagínese usted, si esto apenas es principio de dolores, ¿cómo será la tierra? ¿Cómo será la vida de los hombres en la tierra cuando estas cosas comiencen a cumplirse? La iglesia no va a pasar ni por la tribulación, ni menos por la gran tribulación. La Biblia deja bien claro que la iglesia de Jesucristo será levantada antes de que comience la tribulación. Eso lo dice Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir, óigame bien, sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En Lucas 21:32, ahí Jesucristo dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Todas estas catástrofes, guerras, revoluciones, violencias y la inmoralidad desbordadas nos gritan que pronto volaremos hacia el cielo al encuentro con nuestro Dios. Este pasaje de la Biblia nos confirma que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por la gran tribulación en ninguna medida, ni durante ni en medio de la tribulación. Bueno, entonces, ¿en dónde estará la iglesia de Jesucristo en esos días de la gran tribulación? Estará en las moradas eternas del reino de los cielos, en la casa de nuestro Padre Celestial, como lo prometió Jesucristo en Juan 14, 2 y 3, que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús no engaña a nadie, ni los manipula tampoco. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ti y para mí. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. El Señor profetizó que vendría de nuevo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿existe una diferencia entre la tribulación y la gran tribulación? Claro, ya yo les dije el periodo de tiempo que comienza inmediatamente después del rapto de la iglesia se conoce bíblicamente como la tribulación. Este periodo de tiempo dura un total de 7 años, que es la semana 70 de Daniel. La semana tiene 7 días y esta es una semana profética de días proféticos. Un día equivale a un año. Este periodo de la tribulación está dividido en 2 etapas de 3 años y medio cada uno. Los primeros 3 años y medio se conoce como la tribulación, que comienza cuando el anticristo aparece como el jinete del caballo blanco y cuando el cordero abra el primer sello en Apocalipsis 6:2, y el anticristo va a engañar al mundo entero, haciéndose pasar por un pacificador como si fuera el Mesías, ese Mesías que están esperando en las naciones, porque cuando vino Jesucristo, que es el verdadero Mesías, a la tierra, lo negaron y lo asesinaron en una cruz. Y los últimos 3 años y medio se conocen como la gran tribulación, que es cuando el anticristo y el falso profeta van a desatar una gran persecución, óigame bien, contra el pueblo de los judíos y contra todos los que acepten a Jesucristo en esos días de la gran tribulación, que no lo acepten a Él como el Mesías o como Dios, ni adoren su imagen, ni acepten su marca 666, ni en la frente, ni en su mano derecha. Claro, estas 2 etapas en las que se dividirá el tiempo de la tribulación, no hay un versículo en la Biblia que lo sustente, pero cuando nosotros leemos bien la palabra, y sobre todo Daniel y Apocalipsis, vemos eventos que evidencian que estas 2 etapas tendrán lugar de manera separada, y podemos darnos cuenta que la iglesia no se nombra
en esos días de juicio de Dios que caerán sobre la tierra, allí en Apocalipsis, solo aparecen de nuevo los objetos, allí en el libro de Apocalipsis, y el vocabulario que se usaba en el Antiguo Testamento, porque durante ese tiempo Dios va a traer a Israel a su presencia, va a tratar con Israel para hacerlo volver hacia él. Esos 7 años, que son las semanas 70 de Daniel, son para castigar Dios a Israel por haberlo dejado a él y por haber negado a su Hijo Jesucristo, que los envió desde el cielo para que fuera su Rey, su Mesías. Pero ellos no lo aceptaron. Prefirieron a cambio, pidieron a un ladrón, a un malhechor, a Barrabás. Por eso el arcángel Gabriel le dice a Daniel, en Daniel 9:24, 70 semanas, o sea, la tribulación, están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto aclara que es el trato de Dios con Israel, porque el pueblo de Daniel es Israel. El trato es con Israel, no con la iglesia. Y su santa ciudad es Jerusalén, no es Roma ni el Vaticano, porque Daniel era judío, él no era gentil. En esta primera etapa, el anticristo firma un acuerdo de paz con Israel, según Daniel 9:27. Eso será el cumplimiento de la profecía dada por Dios al profeta Isaías en Isaías 28:15, que dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Claro, hicieron un pacto con el anticristo, el engendro del infierno. Durante los primeros 3 años y medio de la semana 70, el anticristo establecerá su dominio en toda la tierra, apoyado en la alianza incondicional de 10 reyes, que son 10 gobernantes de 10 naciones que formaron parte del antiguo imperio romano, que para los días de la semana 70 de Daniel resucitará ese antiguo imperio romano, resurgirá, así como el ave fénix. Bendito sea el Señor. Pero a la segunda mitad de la semana 70 de la tribulación, el anticristo va a romper el pacto con Israel, ese pacto de paz, y será tiempo de angustia para Israel y el mundo de esos días como nunca antes lo hubo ni lo habrá jamás. El anticristo buscará destruir Israel para que no se cumpla la profecía de la segunda venida de Cristo, porque el Señor dijo que iba a venir a la tierra por segunda vez, porque según la profecía, cuando los judíos se hallen rodeados de las tropas del anticristo en la guerra del Armagedón, entonces en su angustia Israel va a clamar a Dios, y es cuando aparece Jesucristo en el cielo montado en un caballo blanco y detrás de él sus santos. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. En ese tiempo de la tribulación, los juicios de Dios se van a derramar sobre la tierra para castigar a los hombres que aborrecieron a Dios y despreciaron la gracia salvadora y el amor de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los eventos que van a caracterizar y van a diferenciar la tribulación de la gran tribulación? Bueno, vamos a ver qué será lo que sucederá en el tiempo de la tribulación. Comienza inmediatamente la tribulación después del rapto de la iglesia. Habrá paz universal. Aparece el anticristo en un caballo blanco. El blanco es símbolo universal de la paz. Y con un arco sin flecha en su mano, porque él va a conquistar al mundo con diplomacia, con sagacidad, sin violencia inicialmente. No se lleva a cabo los juicios de Dios descritos en Apocalipsis. Al inicio de la tribulación, la tierra estará bajo un tiempo de falsa paz y seguridad. Y dice Ezequiel 38:11 que Israel para esos días
estará indefensa, o sea, colgó sus armas por causa de la falsa paz y del pacto que hizo con el anticristo, y que serán gentes tranquilas que habitan confiadamente, que no tendrán muros y que no tienen cerrojos ni puertas. Mire esto. ¿Por qué? Porque Israel estará confiada en la protección de su benefactor, de ese Mesías que apareció, del anticristo, por el pacto que firmaron con él. Pero esa falsa paz le durará solo por 3 años y medio, que es la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Esa falsa paz hará que la humanidad se olvide de esos millones de aleluyas que desaparecieron, y que aún hasta los que estaban en sus tumbas también desaparecieron de esas tumbas. Así como Jesucristo dejó la tumba vacía, los muertos en Cristo también serán levantados y las tumbas quedarán solas. El anticristo se va a manifestar al mundo como un pacificador, como un estadista que vino a la palestra mundial para traer la paz en la tierra y quitar el caos de la pobreza del mundo, y dará prosperidad y la paz que tanto anhelan los hombres, pero que no lo buscan en el Cristo de la gloria, que es el príncipe de la paz. Nunca podrá haber paz si no se busca la paz con Dios, que es el único que puede darle paz a las naciones. Satanás es un engañador, y ese mismo carácter se va a manifestar en la persona del anticristo. El anticristo va a hacer un pacto de paz con Israel a la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Este periodo, como les dije, va a durar 3 años y medio. Y la gran tribulación, bueno, también durará 3 años y medio. Y se caracteriza por la manifestación del anticristo y el falso profeta, que son las 2 bestias de Apocalipsis 13, en toda su naturaleza diabólica. Por eso se les llama las 2 bestias. El falso profeta dice que aparece en Apocalipsis 13:11 con 2 cuernos como de un cordero, pero que hablaba como dragón. Es decir, que tendrá el falso profeta la apariencia de un santo hombre de Dios, pero quien habla por su boca en realidad es el mismísimo Satanás. Hablará como dragón, habla como habla el dragón. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 11:15, ahí Pablo dice: así que no es extraño si aún sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bendito sea el Señor. Dios nos habla esto de antemano para que nadie nos engañe al respecto y nos preparemos para volar con el Señor. El anticristo demanda que el pueblo de Israel le adore como si fuera Dios. Daniel 2:4 dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa ha sido la obsesión de Satanás desde que se rebeló en el cielo contra Dios, e incluso quiso que el Señor Jesucristo se inclinara ante él y lo adorara. Qué abusador es el diablo. Y que decirle al Rey de Reyes y al Señor de los Señores que lo adore, que se incline delante de él. El Señor le pisó la cabeza al diablo, ese dragón, en el Calvario, y le arrebató todo lo que el primer Adán le cedió a él por su pecado. Y en su resurrección el Señor Jesucristo le arrebató a Satanás las llaves del infierno y de la muerte. Eso está en Apocalipsis 1:18. El anticristo hace guerra al pueblo de Israel. Se va a levantar con furia y va a desatar una persecución mortal, despiadada contra el pueblo de Israel y contra los cristianos, los que acepten a Cristo en aquellos días de la gran tribulación. Se van a derramar los juicios de Dios sobre la tierra como el hombre nunca ha visto ni se ha imaginado.
Esto va a estar fuerte. Y muchos se preguntarán, ¿es posible obtener la salvación durante la gran tribulación? Apocalipsis 4.1 dice, después de esto, o sea, del rapto de la iglesia, miré y aquí una puerta abierta. Ya la iglesia no estaba en la tierra, fue raptada al cielo. La iglesia aparece hasta Apocalipsis capítulo 3 y en adelante no se vuelve a mencionar la iglesia y la razón es porque no estará en la tierra. Fue librada de los días de la tribulación que caerán sobre la tierra. Pero la respuesta a la pregunta de si se podrá ser salvos durante la gran tribulación, la respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 17, en donde allí se habla de una multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, o sea, del mundo entero, que estaban delante del trono de Dios y en presencia del Cordero, de Jesucristo. Dice que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y en el versículo 13 de Apocalipsis 7, uno de los ancianos le preguntó a Juan si sabía quiénes eran esos que estaban allí. Y él le contesta que no sabía quiénes eran. Y el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso te dice que es posible ser salvos en los tiempos de la gran tribulación, pero será a costa de sus propias vidas. Serán decapitados, serán torturados. Esto será como el plan B de Dios en su misericordia. Y yo les recomiendo a ustedes, amados hermanos, y usted, amigo, les recomiendo el plan A, que es irse en el rapto para el cielo antes de que esto caiga sobre la tierra. Además, la puerta abierta que habla Apocalipsis 4.1 dice que esa puerta abierta es que aún en esos días de la gran tribulación, las puertas del cielo estarán abiertas al que quiera salvar su vida, pero como le dije, para poder entrar al cielo será dando su propia vida por Jesucristo y por la palabra del Evangelio. Aquí Juan ve a un grupo de gente vestida de ropa blanca y al preguntar, como le dije, quiénes eran, él recibe la respuesta que aparece en el versículo 4. Entonces llegamos a la conclusión que durante la gran tribulación van a morir decapitados por el testimonio de Jesucristo. Se ha dado a conocer que hay naciones en donde tienen escondidas miles de guillotinas y será para ser usadas en esos días de la gran tribulación. Leamos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Cuáles son los juicios que Dios va a derramar sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación? Apocalipsis capítulo 6 muestra la apertura de los 7 sellos. Jesucristo es quien los desata porque Él es el único digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra de hacerlo, por cuanto Él dio su vida por la humanidad. Y ahora es el tiempo de tomar venganza de los moradores de la tierra que no recibieron su mensaje de salvación ni quisieron servirle a Él. Jesucristo ya no será el mediador, ni el intercesor, ni el abogado delante del Padre, sino que será el juez de toda la tierra. Eso está escrito, dicho por el mismo Señor Jesucristo en Juan 5, 22 y 27, que dice, porque el Padre a nadie juzga, oiga bien, a nadie juzga, sino que todo juicio dio a su Hijo, a Jesús. Versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
ese es Jesucristo, el Señor, el Dios del cielo y de la tierra. Esos juicios que se van a desatar con los sellos abarcan el periodo desde el rapto de la iglesia hasta finales de la gran tribulación. Pero el derramamiento más terrible de los juicios de Dios se van a derramar durante el periodo de la gran tribulación, que es la segunda parte o la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Mire, Ageo 2:6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y Hebreos 12:26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, ahí habla de esto. Léalo. Tenemos que leer la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Estos instrumentos del diablo que han salido por el mundo a engañar a los que son negligentes e indiferentes en cuanto al estudio serio y disciplinado de las Escrituras. Pablo dice que no quiero que ignoréis. Dios no quiere ignorantes dentro de su pueblo. Cristo, el Cordero de Dios, recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra para desatar los 7 sellos. Y con cada sello el Cordero derrama su juicio sobre la tierra y sobre todos los pecadores que mueren sobre la tierra. Por eso en Apocalipsis 6:16 dice que los hombres le dirán a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos para que los escondan del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y gloria a Dios que para ese tiempo la iglesia de Jesucristo estará segura en las moradas del cielo. Los juicios de Dios no son para la iglesia, sino para los hombres blasfemos, pecadores y rebeldes que hicieron burla del amor de Jesucristo y de la bondad de Dios. Desde los capítulos 6 al 20 de Apocalipsis, las Escrituras señalan los juicios de Dios durante ese tiempo de la gran tribulación. Veamos algunos de esos juicios. Cuando se abre el primer sello, Apocalipsis 6:12, se manifiesta el anticristo con la aceptación del mundo entero. La maldad más inimaginable ha llegado sobre la tierra y se va a manifestar la Trinidad satánica: el dragón, el falso profeta y el anticristo. Cuando se abre el segundo sello, Apocalipsis 6:4, la falsa paz del mundo es quitada de toda la tierra para cumplir lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá de repente muerte y destrucción repentina. Y es cuando el anticristo instaura el reino del terror, de muerte, de blasfemia contra Dios, y se va a derramar sangre como nunca se imaginó el hombre sobre la tierra. Sandor Lavey dijo, refiriéndose a la película esa, El bebé de Rosemary, que también es conocido como La semilla del diablo, dijo que esa película, El bebé de Rosemary, que era una comunidad de satanistas que estaba en un lugar y un príncipe de la secta satánica tuvo relación sexual con Rosemary y ella quedó embarazada, y en realidad lo que hizo fue parir al anticristo. Dice que esa película era el anuncio adelantado del nacimiento del anticristo o de la semilla del diablo, y que esa película, La semilla del diablo, era el mayor anuncio, la mayor propaganda a Satanás después de la Inquisición. Eso lo dijo Sandor Lavey, no lo dije yo. En Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, allí se abre el tercer sello y el caballo negro desatará una hambruna mundial que nadie puede imaginarse. Las mismas fieras bajarán a las ciudades a devorar personas
para saciar su hambre. En Apocalipsis 6, 7 y 8 se abre el cuarto sello y se va a desatar la muerte y la pestilencia mundial. La mortandad mundial hará que vengan pestilencias en la tierra. Las campañas para combatir las pandemias no serán efectivas porque esto es juicio de Dios y no hay quien detenga los juicios de Dios. Es papá, es nuestro Padre Celestial manifestando su ira sobre esta tierra pecadora y rebelde contra Él. En Apocalipsis 6, 9 al 11, ahí se desata el quinto sello y dice que los que fueron decapitados por el testimonio de Cristo reciben vestiduras blancas y se les manda descansar hasta que el resto de los que han de morir como ellos completen el número. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17 y del 17 al 20, dice que ahí se abre el sexto sello. Bendito el Señor para siempre. El sexto sello es abierto allí y dice que ocurre un gran terremoto sobre toda la tierra. Y dice que los montes van a desaparecer y las islas desaparecerán juntamente con los montes. Eso dice que el terremoto va a producir un gran tsunami que va a cubrir la tierra. Eso es el anuncio que han hecho los oceanólogos y los geólogos y lo han dicho que está esperando. La ciencia ha confirmado que viene un terremoto mundial y las aguas cubrirán la tierra. Bendito sea el Señor. Ellos lo han dicho y están esperando que ocurra en cualquier momento. Obviamente la iglesia todavía está aquí. Eso sucederá cuando la iglesia no esté. El toque de las 7 trompetas por los 7 ángeles. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Suena la primera trompeta, cae fuego y granizo y quema la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Joel 2, 30 y 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Versículo 31 dice: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 9, suena la segunda trompeta y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Es señal de venganza de Dios por la sangre que los hombres han derramado con violencia sobre la tierra y sobre todo la sangre derramada de los mártires de Jesucristo en esas naciones aborrecedoras del Evangelio y la Biblia y de Jesucristo. Bendita sea la gloria del Señor. En esos días todas esas religiones que han perseguido a los cristianos, que los han decapitado, que los han lapidado, que los han degollado, que los han quemado vivos, van a saber lo que es la venganza del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 8, 10 y 11, allí se toca la tercera trompeta y una estrella cae sobre las aguas y estas se vuelven amargas, o sea, se envenenan por la radiación y mueren muchos hombres a causa de esas aguas. La estrella se llama ajenjo. El ajenjo es muy amargo y lo muy amargo es venenoso. Es el tiempo de los hombres impíos en la tierra. Es el tiempo de que los hombres impíos de la tierra beban de la copa amarga que le dieron a beber a los cristianos, que muchos fueron asesinados, encarcelados, cazados como animales en muchas naciones enemigas de Dios, aborrecedoras del santo evangelio del Señor Jesucristo. Jeremías 9:15 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. En esos días los apóstatas, esos que se han enriquecido a costa de este mensaje de falsa prosperidad, y los falsos profetas, todos ellos estarán en la tierra porque se van a quedar en la gran tribulación,
porque su Dios no es Jesucristo, su Dios era el dinero, los lujos y las comodidades de este mundo pecador. Ni su plata ni su oro los va a poder librar en esos días de juicio. Eso está en Jeremías capítulo 23, versículo 15, que dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí, yo les hago comer ajenjos y le hago beber agua de hiel, porque de las profecías de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Bendito el Señor. Arrepiéntanse ahora, antes de que sea demasiado tarde para ustedes, porque van a llorar lágrimas de sangre. Hoy, los que predicamos la palabra de Dios como está escrita, somos perseguidos, somos rechazados y tenidos en poco. Nos llaman arcaicos, obsoletos, pero yo entraré por las puertas del cielo. Esa es mi fe y en eso estoy trabajando y luchando cada día. Y le diré a mi Señor Jesucristo: no vendí tu palabra, ni negocié con el don que me diste de profecía. Tengo mis manos limpias, y aunque pasé necesidades, escasez, me diste la fuerza para no negarte. Llegué porque tú, mi Señor Jesús, me sostuviste con tu Santo Espíritu. Llegué a casa, llegué a mi casa. Señor, gracias. Hermanos, es que los que hemos sembrado la palabra de Dios con lágrimas, con regocijo, segaremos. No desmayen, amados predicadores de la verdad de Dios. Ya esto está terminando. Apocalipsis 8:12, allí se toca la cuarta trompeta, y el sol, la luna y la tercera parte de las estrellas son heridas para que no den su luz durante la tercera parte del día, es decir, casi 8 horas de tinieblas a nivel mundial, más de las que hubo en la tierra cuando Jesús estaba en la cruz, que fueron 3 horas de tiniebla, desde la hora sexta a la novena. Eso es para mostrarle Dios a la gente del mundo que eso es lo que han estado adorando en su pecado, las tinieblas. El príncipe de las tinieblas es Satanás. Y Dios les dio tinieblas, porque eso fue lo que ellos amaron. Amaron más las tinieblas que la luz. Apocalipsis 9:1-10, allí se toca la quinta trompeta. El ejército grande, un gran ejército de demonios, hermanos, comandado por un ángel del abismo llamado Apolión o Abadón. Estos van a atormentar a los hombres que no tengan el sello de Dios, que adoren al anticristo por 5 meses, y ellos procurarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, aparece sobre los hombres una úlcera maligna y pestilente. Úlcera maligna es porque son los demonios los que las producen. Apocalipsis 16:4 dice que los ríos y las fuentes se van a tornar en sangre, así como Dios hirió las aguas del río Nilo. Apocalipsis 16:8-9 dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol para que quemara a los hombres con fuego. Y dice que blasfemaron a Dios los hombres por la plaga del calor que los quemaba. Bendito sea el Señor para siempre. Lea Malaquías 4:1 y verá el día ardiente del Señor. Apocalipsis 16:12-16, el ángel derrama su copa sobre el río Éufrates para que el río se seque, para dar paso a los reyes del oriente para invadir Israel y destruirlo. Esto no es otra cosa que preparando el camino para la Tercera Guerra Mundial. Y ya el Éufrates, léalo y búsquelo en las noticias, está casi seco en su totalidad. Es Dios trabajando para acelerar los tiempos y que se cumpla su palabra. Lo más que se va a mover
Lo que va a condenar a los hombres en esos tiempos es una marca, es un sello que Satanás le dio al anticristo para condenar a los hombres por la eternidad. Pero ¿qué es el 666, ese sello? ¿Y cuál es su importancia? Porque Dios habla de esto. Bueno, será un sistema computarizado para identificar a las personas y así poder controlarlas. El anticristo va a tener a su servicio el poder más grande de tecnología y de comunicaciones para poder manejar al mundo. ¿Por qué? Porque Él no está en todos lados como el Señor. Él no es omnipresente, ni es omnipotente, ni lo conoce todo. Eso solo es un privilegio que solo Dios tiene. Y este sistema tecnológico lo va a combinar con un sistema de marca personal en la frente o en la mano derecha. Y el que sea marcado se va a perder para siempre, óigame bien, en el lago de fuego y azufre. Ese sistema de numeración será determinante para la vida en la tierra para esos días, porque nadie podrá comprar ni vender sin tener ese número en su mano derecha o en su frente. Yo lo vi, Dios me lo mostró, entre el pulgar y el dedo índice, en esa parte de la mano. Y no podrán hacerse tampoco transacciones ni comerciales ni personales sin ese número. El número de la bestia será la condición que impondrá el anticristo para que los ciudadanos de ese nuevo orden mundial puedan disfrutar de las bondades y de los beneficios de ese nuevo gobierno mundial. Las consecuencias para los que tengan el número de la bestia serán eternas, porque la Biblia dice que no habrá salvación para aquellos que tengan la marca de la bestia o que adoren su imagen. Será ese tipo de gente marcada por el diablo como el rebaño negro de cabritos de Satanás, y se irán con él, con sus demonios y sus ángeles caídos, al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice que los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero veamos algunos pasajes bíblicos que hablan de esto. Apocalipsis 13, 16 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17 dice: y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y Apocalipsis 16:2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y en Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y fuego. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bendita sea la gloria del Dios eterno. Amados hermanos, y en la etapa de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación, allí terminando ese periodo se va a dar lo que tanto se ha anunciado, la guerra del Armagedón. Mire, el tema del Armagedón es un tema que hasta ha sido llevado a Hollywood y que hizo de este evento escatológico un entretenimiento para las personas que les gustan esas películas de acción, de terror o de suspenso. Los hombres sin el espíritu, incluso muchos predicadores han desfigurado este tema y la han descontextualizado de la realidad bíblica. Este tema del Armagedón ha desatado una cantidad increíble de locos y pronosticadores de este evento, y todos han fallado. ¿Por qué? Porque todo eso está en la potestad de Dios. He visto a personas diciendo: ¿viene el Armagedón? Pues claro que viene, porque la Biblia lo dice, pero ellos no se arrepienten de sus pecados y no buscan a Dios, sabiendo que ese evento es real y que se va a cumplir al pie de la letra, pero no buscan a Dios. Yo predico del Armagedón, pero a mí en realidad no me preocupa en absoluto, porque la iglesia de Jesucristo se va al cielo en el rapto antes de que venga la gran tribulación, y es en esa etapa que va a suceder la guerra del Armagedón. Ya nosotros no vamos a estar acá, pero lo anuncio para que todo aquel que se quede en la tierra para ese tiempo sepa lo que le espera y no se deje marcar con el anticristo. Déjese matar, pero no se deje marcar por el anticristo, porque se va a perder. Deje que lo maten y usted va a salvar su alma del tormento eterno. Armagedón es una batalla entre Satán y sus ejércitos, comandados por el anticristo y el falso profeta, para destruir Israel. Por eso es que desciende el Señor Jesucristo desde el cielo para salvar a su pueblo Israel. Vea Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, dice que: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, aunque él tiene una sola cabeza. Eso significa que él tuvo mucha victoria sobre los hombres. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia,
y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, o sea, el ejército que estaba ahí con ellos, y mire cómo dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Oh, hermano, esto es para poner los pies firmes en el Evangelio y caminar con integridad delante de sus ojos. Vamos a ver algunos de los eventos al final de la gran tribulación. Aparece Jesús en su segunda venida, que es la segunda venida visible, que es la revelación visible de Jesús. Mateo 26, 64, Lucas 21, 27, Apocalipsis 1, 7 dice que todo ojo le verá. Se libra la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19, versículo 9 al 21. La bestia y el falso profeta son arrojados vivos dentro del lago de fuego y azufre, Apocalipsis 19, 20. Se celebra el juicio de las naciones, que es diferente al juicio del gran trono blanco. Este es para juzgar a las naciones que fueron violentas con Israel, pero Dios les va a dejar un remanente para que adoren a Dios y conozcan a Dios. Mateo 25, 52. Comienza el milenio de Cristo, Apocalipsis capítulo 20. Y mientras el milenio comienza, ahí se da ese tiempo glorioso del gobierno de Jesucristo en la tierra, Satanás y sus demonios van a ser echados en el abismo y serán encerrados por 1000 años. Luego viene la restauración de Israel, de que habla Dios en Zacarías capítulo 12, versículos 8 al 10. Es en ese tiempo en que Israel, al verse rodeado de esas millones de tropas hostiles, todo el odio de Satanás será derramado en los corazones de esos comandantes, de esos generales, de esos presidentes de esas naciones para aquellos tiempos. Será un bautismo satánico que va a ocurrir. Los demonios que ahora están en el segundo cielo se van a meter en esa gente. Es un bautismo negro, un bautismo satánico. Y entonces Israel clamará al Señor y el Señor los rescatará. Y es cuando ellos reconocen y aceptan a Jesús, y allí viene la restauración de Israel. Entonces, y fíjense que los primeros que son arrojados en el lago de fuego, si dice que son los primeros, quiere decir que después de ellos vendrán. Los demás serán Satanás, sus demonios, sus ángeles caídos, y por último, cuando se haga el juicio en el tribunal del trono blanco, todos los que comparezcan ante el juicio del trono blanco están perdidos. Le van a juzgar por las cosas que hicieron y están escritas en los libros, y el libro de la vida fue abierto, y como no fueron hallados escritos en ese libro de la vida del Cordero, fueron lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera es cuando la gente se va al infierno perdida, y la muerte segunda es cuando quedarán separados para siempre en el lago de fuego de la gracia de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la historia, amados hermanos, del fin de la humanidad, y Dios nos la dejó escrita para que nos santifiquemos y vivamos para Él en santidad, en pureza, y podamos escapar de esos terribles días que se avecinan sobre la tierra. Dios te bendiga.
Cuídate, santifícate, ponte a cuenta con Dios, pide perdón, apártate del pecado, porque el rapto de la iglesia está a la puerta.